Entonces ven que esa curva puede o volverse más pequeña o incluso volverse más grande. Y la precarga es una forma, digamos, de volverla más grande. Lo que pasa es que ustedes ven que si empezamos a aumentar, en un momento llega a caer. ¿Ok? O sea, no es que vamos a aumentar, o sea, hasta sin ningún límite, ¿de acuerdo? O sea, empieza a limitarse y eso corresponde a la ley de Frank-Starling, ¿de acuerdo? Esa es la que está examinando. ¿Okay? Y aquí corresponde a la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es simplemente el mismo concepto que acabamos de ver de la precarga, ¿ok? Del estiramiento de las fibras de actina y miosina, del aumento de las fibras musculares, del aumento de la distensión de las fibras musculares por el retorno venoso, que lo que favorecen es la precarga. Un aumento a nivel de la contracción, o sea, un estiramiento de la resortera que al final para soltar lo que iba a favorecer después era un aumento del gasto cardíaco. Esa es la ley de Frank-Starling. Para todos los ejemplos que acabamos de ver, desde el globo, desde la resortera, del corazón, desde las piernas, desde el suspiro, ¿de acuerdo? Todo eso que aumentaba la distensibilidad de las fibras musculares por medio del retorno venoso y que favorecía la precarga, todo eso es la ley de Frank-Starling. ¿Estamos claros? Es lo mismo que acabamos de decir, simplemente con un nombre diferente. O sea, los créditos a quienes nos escribieron. ¿Perdón? No, lo que hace es aumentar el gasto cardíaco. Ah, exactamente. Vamos a aumentar el gasto cardíaco. Lo vamos a ver por qué. Esa es la siguiente. Okay. ¿Por qué la precarga llega a aumentar el gasto cardíaco? Tenemos la misma curva, que es la que está en morado, ¿de acuerdo? Que acabamos de ver. La misma curva de presión y de volumen. ¿Ok? Entonces, igual que la vez pasada, vamos a empezar aquí a nivel, bueno, empecemos aquí a nivel de la... ¿Se acuerdan que era la...? Muy bien, exactamente. El ventrículo cayó su presión sin modificar su volumen, o sea, la fase de relación volumétrica. Entonces, en este punto A, se abrieron las válvulas atrioventriculares. En este caso, se abrió la válvula mitral. Y entonces aquí empezó la fase de la diástole, que era el llenado rápido, la diástasis y la contracción. Entonces vamos a suponer que a esta persona le pusimos una vía y le metimos medio litro de suero. ¿Ok? Todo el problema. ¿Cuál es el experimento? Y entonces el corazón se empezó a llenar y se empezó a llenar y se empezó a llenar. Le aumentamos la volemia y le aumentamos el retorno venoso. ¿Ok? Entonces, en vez de terminar de llenarse aquí, se terminó de llenar aquí. O sea, llenamos más al corazón. O sea, lo que hicimos es que distendimos más las fibras ventriculares. ¿Ok? Y si distendíamos más las fibras ventriculares, ¿se acuerdan cuál era la fórmula de tensión parietal? La ley de Laplace. Presión por radio. Presión, por el radio. Sobre. Ok. Imagínense el mismo globo, o imagínense el corazón. Ok. Lo llenamos más de aire, lo llenamos más de agua, lo llenamos más de sangre, como ustedes quieren, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. O sea, si lo llenamos más de partículas, ¿de acuerdo? O sea, va a aumentar la presión dentro de la cavidad. Ok, aumenta. ¿Qué pasa con el radio de la cavidad? Aumenta igualmente. Y si aumenta, exactamente, ¿qué pasa con el grosor? El grosor, o sea, vamos a estirar la fibra. La fibra que estaba totalmente densa, la vamos a ir estirando y estirando, como pasa con un globo. ¿De acuerdo? Cada vez haciendo más delgado. Entonces, ese grosor exactamente tiende a disminuir. ¿Ok? Todo eso, ¿qué hace con la tensión? Si aumenta el numerador y disminuye el denominador, aumenta la presión. Aumenta el producto. Aumenta la presión parietal. O sea, aumenta la precarga. Entonces, llenamos más este ventrículo, o sea, le aumentamos la precarga. ¿Ok? Y ya justamente aquí, ¿qué pasaba en ese punto? ¿Cómo terminaba la diástole? El cierre de la válvula mitral. Muy bien. Y empezaba la fase de contracción isovolumétrica. ¿Se sigue aumentando el volumen en la fase de contracción isovolumétrica? No, en la fase de contracción isovolumétrica no aumenta ni disminuye el volumen. ¿De acuerdo? Se queda exactamente igual. Entonces, aumenta la presión y ¿hasta qué punto aumenta la presión? Hasta que se abren las válvulas mitrales. ¿Y en qué momento pasa eso? Cuando igualan exactamente la presión de los grandes vasos. Muy bien.
Entonces, esta queda exactamente igual de como quedaba sin este exceso de volumen que le metimos. Y ahora sí empieza la fase de eyección. Pero ahora sí la fase de eyección va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos la resortera más estirada. Entonces, a la hora de soltarla, va a golpear con más fuerza. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Va a contraerse más fuerte. Entonces, esta fase de eyección, ustedes pueden ver que incluso la presión aumenta. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo de eyección se prolonga y el aumento de la presión aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que se está contrayendo más enérgicamente. ¿Ok? E incluso en una persona normal, digamos, ven ustedes que terminamos con un volumen exactamente igual de como estábamos con el corazón, digamos, en reposo, sin haberle metido el exceso de volumen posterior. ¿De acuerdo? Simplemente le metimos más volumen, entonces el corazón botó más volumen. Eso fue todo. Y el resto del ciclo cardíaco se mantiene igual. La fase de reacción subvolumétrica, ¿de acuerdo? Y los cierres y las aperturas. Pero, ¿qué pasó con el área bajo la curva? Aumentó. Ya no es esto morado solamente, sino que es todo esto morado más esto rojo de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que al final el volumen sistólico aumentó. ¿Ok? O sea, lo que le llegamos a bombear a la persona aumentó. ¿Ok? Entonces favorecimos, la precarga favorece el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aumenta el volumen sistólico. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ahora vamos a ver otro concepto que se llama postcarga.